también. Ajá, eso es lo más importante. Espérame yo por si acaso. Tranquilo. Voy a... Listo. Ok. Mira, recuerda, voy a ir desde el centro. Desde el centro. Recuerda que la vez pasada quedamos en que te ibas a enfocar a que quedara esto en una dimensión teórica, listo, por aquello de la búsqueda de la población, por ejemplo. Todavía seguimos con el mismo problema desde la pregunta, porque yo te hice la sugerencia que lo trabajaras documental, pero desde un documento que te permitiera hacer la reflexión. O sea, para que trabajaras desde el documento, hicieras la pregunta desde el documento. Porque como tú, mira, todavía tienes cómo testimonian los católicos su fe en los diferentes espacios de interacción humana. La pregunta sigue extremadamente compleja. Primero, que los católicos ¿de dónde? Porque hay muchos espacios territoriales y los católicos en todos los espacios no son lo mismo. No es lo mismo el católico en Europa, el católico aquí en América, no es lo mismo el católico aquí En la en costa. Antioquia y otra cosa es el católico de la costa, porque hay unos elementos culturales que se mezclan y demás, ¿cierto? Por eso te decía yo, porque si yo lo hago así, era la parte que yo te decía, te tocaría amarrarlo a alguna parroquia, algún espacio, porque necesita quien te ayude a responder, porque tú solo no podrías. Tendrías que buscar las voces. Por eso decía, hazlos desde un documento para que el documento te permita a ti hacer la reflexión, hacer la interpretación y todos los saques del documento. Es como preguntarle al mismo documento para que tú puedas utilizar solamente esa dimensión teórica, porque así te abres y sobre todo que lo complejizas más cuando hablas de diferentes espacios de interacción humana, porque hay múltiples espacios, entonces tú vas a cubrir todos, porque ni siquiera te agarraste uno, sino que mencionas a todos los espacios de interacción, que son muchísimos los espacios de interacción. O sea, la pregunta te quedó demasiado Abierto. global. No, sí, y seguimos, ¿sí o no? Todavía en el mismo planteamiento, veo que le trabajaste un poquito, pero no lo cerraste a un tema documental, a hacer la pregunta desde el documento. ¿Tú conoces la encíclica Lumen Fide? Sí. La primera, creo que es la primera encíclica del Papa Francisco, donde habla de la luz de la fe, creo que son como 4 capítulos que tiene esta encíclica que habla un poco sobre el tema de los laicos y la fe, la profesión de fe, las realidades del mundo y toda esa cuestión. Porque a lo mejor, pensando un poquito en ti, podrías tú utilizar este documento, no sé si recuerdas haberlo trabajado, haber hecho algún trabajo para alguna materia, para algún curso o algo No, así. no, pero se puede trabajar. Listo, porque ahí la invitación es que leas ese documento, que te oriente y que de alguna manera desde ahí tú arranques en el Sí, planteamiento de la pregunta. El Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei hace una invitación, tú planteas, Eso es lo que de alguna manera se pretende de esta encíclica. Y desde ahí puedes preguntar, pero la realidad es que del creyente católico en la actualidad lleva a que se interprete, que se infiera que no se está cumpliendo, que no se está yendo por la línea del evangelio, en fin. No hay coincidencia entre lo que de alguna manera tú habías mencionado, en lo que orienta la palabra y lo que están profesando o deben profesar los creyentes católicos, el testimonio que deben dar,
Desde ahí, así podrías orientarlo tú, lo cual lleva a que a la luz de la encíclica del Papa nos cuestionemos cuáles son las orientaciones de la encíclica Lumen Fidei que invitan a los creyentes a vivir su fe en consonancia con el Evangelio, por ejemplo. Porque eso te permite a ti, listo, vas a trabajar la encíclica y el Evangelio. Ya te está cerrando, ya tú no vas a ir a preocuparte por el dónde consigo yo toda esa otra información, sino que básicamente tu objeto de estudio se va a concretar en la Sagrada Escritura y obviamente en la vértebra de esto, porque sería hacer todo un ejercicio de interpretación, de hermenéutica, de lo que realmente está indicándonos el Papa Francisco y que a lo mejor se difumina en las acciones cotidianas de los fieles, lo cual de ahí te permite a ti hacer justamente esa reflexión. O sea, ¿qué O necesitábamos? Es sea, responsabilidad de todos, en fin. sí, profe, como usted ha podido entender, mi inquietud es una inquietud global, estructural de la iglesia, y como usted bien me lo hace saber, una manera de canalizar esa pregunta global es canalizarla desde la encíclica y así de esa manera, en base a la encíclica, plantear la pregunta y irla desarrollando de acuerdo a eso. Sí, Eso es lo que... pero Ujú. pilas, que eso fue lo Sí. último que hablamos nosotros, la asesoría pasada, que Ujú, te vincularas a algún documento. Yo te pregunté que qué documento conocías que tuviera que ver con el tema, alguna cosa, para que desde ahí ujú. hicieras tu propuesta. Y yo no vi reflejado eso ahora, ¿cierto? Porque se tiene que Sí, ver en la pregunta, en el planteamiento del problema, eso tiene que sí, verse reflejado, porque así es, es demasiado holística y ni sí, para un doctorado, porque se necesita conocer todas las comunidades católicas del mundo para poder hablarles, para que ellas sí. no se sientan, algunas no se Ajá, sientan vulneradas o no ajá. identificadas, Con incluyendo lo las que se... mismas comunidades, el Opus Dei y todas otras comunidades a veces Sí, que se creen en la línea de perfección. sí, bien. Entonces, desde justamente desde ahí el ejercicio es para que te propongo ¿cierto? Es porque Sí, me puse a ver un poco los documentos, cuál de alguna manera hablaba y daba estas orientaciones. Entonces, revisé la encíclica esta del Papa, la primera encíclica Lumen que Fide. escribió en el 2013, que me Ujú. pareció, esto tiene algunos apartes que tienen que ver con Con esa temática. con la crítica de Luis, y ahí sí queda holística, porque tú lo vas a traer es el mensaje que está dando el Papa, las orientaciones que le está dando el Papa, ¿a quién? A todo el mundo. Ujú. Y Y, desde en ahí, y la pregunta entonces, ¿cómo se plantearía? Plantearía desde el Lumen Fide. Ahí mira, como casi te la acabo de de decir. decir, sí, Claro, el pilas. Lumen Aquí en la Fide, el Papa grabación, nos aquí dice tal en la cosa. grabación está, pilas, dije, Sí. porque la idea es cuáles son las orientaciones de la encíclica Lumen Fide que invitan Ujú, a los creyentes a vivir su fe en consonancia con el Evangelio. ujú. Bien, listo.
Listo, entonces es más o menos, pero desde ahí recuerda el planteamiento que yo te estoy diciendo. Tendrías que Bueno, comenzar en el planteamiento del problema y tendrías que desde iniciar el Papa y hablando desde de el la exilio. encíclica. El Papa Francisco, que en su Eso. encíclica orienta esto, dice esto, Ujú, valioso, puede citar una parte, lo ujú, cual lleva a que los católicos den testimonio en su fe. Después, por otro ujú, lado, ya, pero la realidad ujú, del catolicismo, teniendo en cuenta que especialmente en Latinoamérica, la mayor parte de la población, de hecho aquí, hasta mismo en Colombia, se identifica con el catolicismo, ya tú comienzas a hablar de todo, de alguna manera, esas incoherencias que se encuentran en la sociedad, lo cual hace que el mensaje del Papa dentro del documento ujú, no se vea reflejado o no se ujú, cumpla en la profesión de fe de los católicos o algo así. De ujú, ahí surge el cuestionamiento, a el que yo te acabo ujú, de decir. ujú, Eso ujú. más o menos sería la organización que le podemos dar. Es Sí, importante tener esta parte del planteamiento del problema claro y la pregunta clara, porque sí, desde ahí, si esa es la pregunta, entonces usted podría, si la pregunta dice cuáles son las orientaciones, usted puede, el objetivo puede ser presentar las orientaciones de la encíclica eh, eh, Lumen Fide, que invitan a los creyentes a vivir su fe en consonancia con el Evangelio. Ahí quedó el objetivo. ujú, muy bien. Más o menos sería ahí. Y desde ahí ya vendría la construcción de los tres objetivos específicos, Sí, que sería eh, como primera medida, yo te estoy dando algunas luces, listo. Como sí, primera sí. medida podrías eh, exponer la estructura exponer la estructura e intención de la encíclica Lumen Fide del Papa Francisco. En en una segunda medida podrías hacerlo bíblico, podrías tú eh, identificar las, la visión bíblica que se presenta en el Lumen Fide, ¿cierto? En la Ujú, encíclica Lumen Fide del Papa Francisco, para ujú, tenerlo como eje teológico ahí. ujú, Y por último, podrías tú inferir las orientaciones de la encíclica Lumen Fide que los católicos en la actualidad deben tener presente para vivir en consonancia con el Evangelio, algo así. ujú. Listo. Desde ahí recuerda, pues te dije que buscaras el documento, porque Ujú, aquí yo te recuerdo, listo. En ujú, antecedentes, literal, tú vas a presentar 6 trabajos de grados o tesis. Por ejemplo, por ahí mencionas algunos, pero sí, iniciando, hablas de Jacinto, Jacinto es el apellido, sí, que le faltó ahí el conector porque iniciaste muy a seca, hay que colocarle un conector. Colocaste la coma, pero la N que sigue sería minúscula. Nos ujú, describe y recuerda que todo el documento tenlo muy presente. Todo el documento es
en tercera persona. No se dice el nos. Listo, porque el investigador está de tercera persona. En este caso tú estás de tercera persona. No estás de primera ni de segunda. En este caso el nos es segunda. Sí. Listo. Ahí tendrías que decir, inicialmente, así, un ejemplo, no quiere decir que sea así. Sí. Inicialmente, Jacinto Nos describe. 2022, describe, aquí, aquí viene el tema de que el libro, este es un libro, este no es un trabajo es un libro. Bueno, entonces pilas, que Sobre en las asesorías pasadas yo te recordé, antecedente es un espacio especial para la academia. ¿La academia cuál es? Todos aquellos espacios de la universidad donde hacen producciones, como los trabajos de grado y las tesis doctorales o de maestría. O de pronto algunas investigaciones que hacen los profesores en los sistemas de investigación, pues también podrían vincularse, pero más que todo son trabajos de grados y tesis, donde yo debo decir, en ese caso, si el de Jacinto fuera un trabajo de grado, un ejemplo, tendrías que decir inicialmente Jacinto 2022, describe en su tesis, en su trabajo de grado titulado, escribo el título en cursiva, presentado para optar el título de teólogo en la Universidad San Buenaventura. El objetivo del trabajo de Jacinto 2022 fue tal cosa. Te digo el objetivo. La investigación de Jacinto llevó a tener como resultado a concluir tal cosa. Esto se relaciona con el presente trabajo en esto y esto. Punto aparte. Por otro lado, y ya presento al autor y la misma indicación, la misma información, la secuencia, el autor, el nombre de la obra, porque así puedo yo identificar los trabajos que son nacionales, que son internacionales, que te metiste en esta dinámica de la academia. Este es el espacio especial. Y recuerda que son de los últimos 5 años, en el marco teórico, en el planteamiento del problema, en todos los demás espacios, en diseño metodológico, yo podría utilizar obras de mucho más tiempo y de otros autores. No es necesario. Aquí es el único espacio donde se pide el nombre de universidad, nombre de la obra y todas esas cosas. En los otros espacios solo se menciona si se considera la información relevante de mencionar esos datos. Listo. Eso es clave. Se inicia el presente proyecto, aborda el tema presentó el tema, se hizo un rastreo sobre el tema en diferentes bases de datos de universidades o tal cosa, en fin, presento los antecedentes y al final saco una conclusión general de la experiencia de la búsqueda de la información. Mira que aquí estabas haciendo mención de la encíclica Lumen Fide. Claro que aquí no va la encíclica Lumen Fide, a no ser que sea un trabajo sobre la encíclica Lumen Fide, que a lo mejor lo consigue de pronto algún trabajo de grado o tesis donde hacen algún análisis sobre la encíclica y ya te la traes para acá, para los antecedentes. Listo. Ok. Para mí es importantísimo que dejemos esa parte. De hecho, porque si el planteamiento del problema está claro, la pregunta está clara, los antecedentes están claros y los objetivos están ya definidos, la demás información se construye con mayor facilidad. Listo, pro.
Importante, no te amarres a lo que ya escribiste, porque a veces nosotros hacemos construcciones y tengo que darle un cambio de perspectiva y me da pesar eliminar lo que ya escribí. Entonces lo dejo y lo que hace es interrumpirme. Entonces, para evitarme yo eso, tengo que desapegarme, por ejemplo, porque yo escribí 2, 3 páginas. Dije, pero esto todo el tiempo que le boté a esto y ahora en este cambio yo voy a ver cómo lo meto. No, eso es un aprendizaje y el aprendizaje cuesta. Listo. Entonces, es importante. Vamos a organizar, recuerda. Y vas a Sí, escuchar este video las veces que sea necesaria, recuerda. Ya te claro di que más o sí. menos la orientación de cómo es el planteamiento del problema. Sí. En el planteamiento del problema, trata de buscar algún autor, algún teólogo, algún artículo de revista que aborde tu tema. Citar también al Papa Francisco cuando arrancas hablando pues de la encíclica y desde ahí que vas a convertir, a surgir tu cuestionamiento y listo. De alguna manera, la orientación de la pregunta ya está y la orientación de los objetivos también están. Lo que falta es hacer esa búsqueda y presentar, por ejemplo, los antecedentes como ya te indiqué y la construcción de la pregunta también tener en cuenta esto que yo te digo. Sí. Listo. Hagamos Profe, eso. en términos Ay, generales, los antecedentes que sean tesis, o sea, trabajo académico relacionado con la pregunta. Y en cuanto a la construcción de la pregunta, la debo de construir según su recomendación. Desde la encíclica empiezo hablando sobre lo que dice el Papa sí, Francisco al respecto. si quieres, puedes dejar la pregunta que yo te compartí. Si te Sí, sí, parece, la sí, puedes dejar correcto. para Ajá. agilizar. Si no te parece, entonces No, la no, es cambia. que Listo. tal cual, es que estamos hablando, usted me entendió y usted me da las directrices precisamente para allanar el camino y ir situando Ok. el trabajo, porque el tiempo va corriendo y entonces Bueno, trata, hay el deber de hacer las trata cosas como de, deben de ser. Ujú. trata de hacer esto esta misma semana. Listo. No Sí, importa. claro. Abrimos otro espaciecito Ujú, y para que organices, porque ya, si ujú, ya, listo, yo te doy el aval, listo, no, ya está más claro todo, arranca, ya ujú, te doy las instrucciones de lo que sigue. Yo ujú. igual, tú tienes tus oficios, tienes tus ocupaciones, yo también ando con la agenda un poco saturada, pero voy a tratar Claro. de abrirte el espacito porque me conviene, pues, porque como tú tienes tu viaje y todas esas cosas para que te puedas ir Mi tranquilo Dios te y no pague. dejes pendiente de ninguna otra Ujú, cosa, pero que ujú. dejes algo interesante, listo. Bueno, profe, te Listo, agradezco mucho. listo, con Muy mucho amable. gusto. Sí, Luego te paso la información sí, que ya enseguida tengo un encuentro sincrónico con la gente de trabajo de grado. bueno, el Señor y la Virgen te bendiga y entonces por favor me comparten la grabación. Listo. Listo, listo, perfecto. Bueno, muy gentil, profe. Listo, Esperemos pues. que podamos dar en el blanco. Gracias. Listo, pues. Chao, chao. Bueno, chao.